Quiero que te pongas en esta situación. Imagina que mañana tienes un procedimiento judicial abierto, te retiran el pasaporte y necesitas salir de España. Ahora dime una cosa, ¿tú crees que te dejarían? Piénsalo durante unos segundos. Porque esa es exactamente la pregunta que se está haciendo muchísima gente después de lo que ha ocurrido con Begoña Gómez. Y no porque haya salido una nueva sentencia, no porque el caso haya terminado, sino por algo que muy pocos esperaban. Cuando todo el mundo estaba pendiente de una decisión que podía marcar los próximos días, el juez Juan Carlos Peinado se fue de vacaciones. Y ahora será otro magistrado quien tenga que decidir si Begoña Gómez puede abandonar España, o si, por el contrario, tendrá que seguir sin poder salir del país mientras continúa el procedimiento judicial. Y claro, en cuanto salió la noticia, las redes sociales explotaron, porque hubo una pregunta que empezó a repetirse una y otra vez. ¿Esto habría pasado igual si se tratara de cualquier otro ciudadano? Y ojo, no estoy diciendo que la respuesta sea una u otra. Lo que digo es que esa pregunta ha aparecido en miles de comentarios. Y precisamente por eso merece la pena entender qué ha pasado realmente. Porque si solo lees el titular, es muy fácil sacar una conclusión equivocada. Pero antes de seguir, una cosa rápida. He estado mirando las estadísticas del canal y hay un dato que me dejó bastante sorprendido. Más del 90% de las personas que ven estos vídeos todavía no están suscritas. Así que, si tú eres una de ellas, este es el momento. Suscríbete porque vienen semanas muy intensas y aquí vamos a seguir analizando toda la actualidad política para que no tengas que leerte 20 periódicos distintos para entender qué está pasando realmente. Y ahora sí, vamos al lío. Lo primero que hay que entender es que esta historia no empieza hoy. Ni siquiera empieza esta semana. Lleva muchos meses desarrollándose. Todo forma parte de la investigación judicial que dirige el juez Juan Carlos Peinado sobre Begoña Gómez. Una investigación que ha ido acumulando declaraciones, informes y recursos durante bastante tiempo. Pero en las últimas semanas ocurrió algo que cambió completamente el escenario. El juez acordó abrir juicio oral y además adoptó varias medidas cautelares. Entre ellas, la retirada del pasaporte, la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado y la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial. Y aquí es donde empieza realmente la historia de hoy, porque Begoña Gómez presentó una solicitud para poder viajar al extranjero. Concretamente pidió autorización para desplazarse, entre otros motivos, a la graduación de su hija y a un viaje oficial relacionado con la agenda institucional. Hasta aquí, todo entra dentro de lo que puede ocurrir en un procedimiento judicial. Cuando una persona tiene medidas cautelares de este tipo, puede solicitar al juez un permiso excepcional para salir del país. Y es el juez quien decide, o quien no decide, porque aquí es donde llega el giro que prácticamente nadie esperaba. Cuando todo el mundo estaba pendiente de esa resolución. Juan Carlos Peinado inició sus vacaciones sin dejar resuelta esa petición, y eso provocó que la decisión quedara en manos del juez que lo sustituye durante ese periodo. Puede parecer un detalle menor, pero no lo es, porque hablamos de una autorización que depende del tiempo. Si el viaje tiene una fecha concreta, la resolución también tiene que llegar antes de esa fecha. Y cuanto más se retrasa la decisión, menos margen existe para que pueda realizarse ese desplazamiento. Por eso esta noticia ha generado tanta atención. No porque el juez tenga derecho o no a coger vacaciones. Eso ocurre todos los años en todos los juzgados de España. La cuestión que ha abierto el debate es otra. ¿Qué ocurre cuando una decisión importante queda pendiente justo antes de ese periodo? ¿Debe resolverla el juez titular antes de marcharse? ¿Es completamente normal que la asuma el juez sustituto? ¿Puede cambiar algo dependiendo de quién firme finalmente esa resolución? Esas son las preguntas que han empezado a aparecer desde que se conoció la noticia. Y sinceramente, creo que son las preguntas que merece la pena responder, porque muchas veces nos quedamos únicamente con el titular. El juez se va de vacaciones. Y ya está. Pero detrás de ese titular hay mucho más. Hay un procedimiento judicial. Hay unas medidas cautelares. Hay una petición presentada por la defensa.
Y hay un juez sustituto que ahora tendrá que tomar una decisión que seguramente será seguida con muchísima atención. Pero espera, porque aquí todavía falta una pieza muy importante. Y es precisamente esa pieza la que explica por qué esta noticia ha generado tanto revuelo durante las últimas horas. Porque para entender todo lo que está pasando, primero hay que responder a una pregunta. ¿Por qué Begoña Gómez necesitaba ese permiso para salir de España y qué consecuencias puede tener que la decisión llegue ahora por parte de otro juez? Y créeme, cuando conozcas esa parte de la historia, entenderás por qué esta noticia ha abierto un debate que va mucho más allá de unas simples vacaciones. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse realmente interesante. Porque cuando escuchas que una persona tiene el pasaporte retirado, lo normal es pensar que no puede salir del país bajo ningún concepto. Pero la realidad es bastante diferente. La ley permite que, en determinadas circunstancias, una persona sometida a medidas cautelares pueda solicitar una autorización puntual para viajar. Y eso es exactamente lo que hizo Begoña Gómez. Presentó una solicitud al juzgado explicando los motivos por los que quería salir de España. Según la información publicada, esos motivos eran dos. El primero, acompañar a la delegación española en un viaje oficial. Y el segundo, asistir a la graduación de una de sus hijas en el Reino Unido. Es decir, no pidió que le retiraran definitivamente las medidas cautelares. Lo que pidió fue una autorización concreta para poder realizar esos desplazamientos y regresar posteriormente a España. Y aquí aparece una pregunta bastante lógica. ¿Quién decide algo así? Pues la respuesta es sencilla. Lo decide el juez que está al frente del procedimiento. En este caso, Juan Carlos Peinado. Hasta ahí todo parecía seguir un camino completamente normal. La defensa presenta la solicitud. El juez la estudia. Y después decide si la autoriza o no. Pero aquí fue donde la historia dio un giro inesperado. Porque antes de que llegara esa decisión, el juez inició sus vacaciones. Y eso cambió completamente el escenario. A partir de ese momento, la responsabilidad pasó al magistrado que lo sustituye durante ese periodo. Y claro, en cuanto se conoció ese detalle comenzaron las preguntas. Porque mucha gente se planteó si esa circunstancia podía cambiar algo. Y aquí conviene aclarar una cosa importante. El juez sustituto no llega para empezar el procedimiento desde cero. Llega para asumir temporalmente las funciones del juzgado. Eso significa que tiene exactamente la misma capacidad para resolver los asuntos urgentes que tenga pendientes ese órgano judicial. Es decir, la justicia no se paraliza porque un juez se marche unos días de vacaciones. Los procedimientos continúan, las guardias continúan, y las resoluciones siguen dictándose cuando corresponde. Pero eso no ha impedido que la noticia genere un enorme debate. ¿Por qué? Porque estamos hablando de uno de los procedimientos más seguidos de la actualidad política española. Y cualquier movimiento, por pequeño que parezca, termina ocupando titulares. Ahora bien, hay otra cuestión que también merece la pena comentar. Durante los últimos meses hemos visto cómo prácticamente cada decisión relacionada con este caso ha generado una enorme repercusión. Da igual que se trate de una declaración, de un recurso, de una diligencia o de una medida cautelar. Todo termina convirtiéndose en noticia, y eso demuestra hasta qué punto este procedimiento ha trascendido el ámbito judicial, porque ya no interesa únicamente a quienes siguen la información de tribunales. Interesa a millones de personas, y eso provoca que cada resolución sea analizada al detalle. Pero espera, porque aquí hay un detalle que me parece muy importante. En redes sociales muchas veces se intenta reducir todo a una única pregunta. ¿La dejarán salir o no? Y sinceramente, creo que esa no es la única cuestión relevante. Hay otra que me parece incluso más interesante. ¿En qué se fija un juez para tomar una decisión como esta? Porque no basta con presentar una solicitud. El juez tiene que valorar diferentes circunstancias. Tiene que analizar los motivos del viaje, las medidas cautelares que ya existen, el riesgo de que la persona no regrese, y cualquier otro elemento que considere relevante dentro del procedimiento. Es decir, no se trata de una decisión automática.
Cada autorización se estudia de forma individual, y precisamente por eso resulta imposible saber de antemano cuál será la resolución. Habrá que esperar. Y esa espera es probablemente lo que ha hecho crecer todavía más la expectación alrededor de este asunto. Porque mientras unos creen que la autorización terminará concediéndose, otros piensan exactamente lo contrario. Y la realidad es que, mientras no exista una resolución, todo lo demás son especulaciones. Lo único que sabemos es que la decisión sigue pendiente, y que ahora será otro juez quien tenga la responsabilidad de resolver una petición que está siendo seguida por toda España. Pero aquí todavía falta una pieza muy importante, porque para entender por qué este asunto ha generado tanto interés, primero hay que responder a otra pregunta. ¿Qué consecuencias puede tener la decisión que se adopte? Porque, aunque pueda parecer un simple permiso para viajar, la resolución que se dicte puede tener un impacto mucho mayor del que parece a simple vista. Y eso es exactamente lo que vamos a analizar en la siguiente parte. Y aquí es donde, desde mi punto de vista, mucha gente empieza a hacerse la misma pregunta. ¿Por qué esta noticia ha generado tanto revuelo si al fin y al cabo hablamos simplemente de un permiso para viajar? La respuesta es bastante sencilla, porque ya no estamos hablando únicamente de un viaje. Estamos hablando de uno de los procedimientos judiciales que más atención ha recibido en España durante los últimos meses. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Porque cuando un caso tiene tanta repercusión, cualquier movimiento acaba convirtiéndose en noticia. Da igual que sea una declaración, un recurso, una comparecencia, o, como ha ocurrido ahora, una decisión que queda pendiente porque el juez inicia sus vacaciones. Y precisamente eso ha hecho que mucha gente vuelva a mirar hacia este procedimiento. Pero espera, porque aquí hay una cosa que creo que merece la pena explicar. Muchas personas han interpretado que el hecho de que ahora decida otro juez significa que el procedimiento cambia por completo. Y eso no es así. El juez sustituto no llega para empezar una investigación nueva. No llega para revisar todo lo que se ha hecho durante meses. Lo que hace es asumir temporalmente las funciones del juzgado mientras el titular está ausente. Es decir, tiene que resolver los asuntos que vayan llegando. Y entre ellos está esta solicitud presentada por la defensa de Begoña Gómez. Ahora bien, eso no significa que la decisión sea automática, ni mucho menos. El juez tendrá que estudiar toda la documentación que tiene delante, la petición presentada, las medidas cautelares que siguen vigentes, los argumentos de la defensa y el estado actual del procedimiento. Solo después decidirá si concede la autorización o si considera que no debe hacerlo. Y aquí aparece otra cuestión interesante, porque aunque mucha gente esté centrando toda la atención en el viaje, la verdadera importancia de esta noticia está en otra parte. Está en el debate que ha generado, porque basta con abrir cualquier red social para comprobarlo. Hay personas que consideran completamente normal que un juez disfrute de sus vacaciones y que otro magistrado continúe con el trabajo. Otros, en cambio, opinan que una decisión de este tipo debería haber quedado resuelta antes de marcharse. Y esas opiniones tan diferentes explican por qué esta historia ha tenido tanta repercusión. Pero hay algo que conviene recordar. Los jueces también tienen vacaciones. Y el funcionamiento de los tribunales está previsto precisamente para que los procedimientos no se paralicen cuando un magistrado está de permiso. Por eso existen sustituciones. Por eso hay jueces de refuerzo. Y por eso la actividad judicial continúa. Sin embargo, que el sistema funcione así no impide que la noticia siga generando debate. Porque estamos hablando de un caso que despierta muchísimo interés. Y cada pequeño movimiento vuelve a convertirse en portada. Ahora piensa una cosa. Imagina que esta misma situación hubiera ocurrido en un procedimiento completamente desconocido. ¿Habría abierto todos los informativos? ¿Se habría convertido en tendencia? Probablemente no. Y eso demuestra que el interés no está únicamente en la solicitud para viajar. Está en todo lo que rodea al caso. Porque cada decisión relacionada con este procedimiento termina analizándose al detalle. Y eso hace que cualquier novedad tenga una repercusión enorme. Pero todavía queda una pregunta por responder, y probablemente sea la más importante de todas. ¿Qué puede pasar ahora?
porque el juez sustituto tiene varias opciones encima de la mesa. Puede conceder la autorización, puede denegarla, o incluso puede solicitar más información antes de decidir. Y cualquiera de esas posibilidades volvería a convertirse casi con total seguridad en una noticia de alcance nacional. Por eso creo que esta historia todavía no ha terminado. De hecho, tengo la sensación de que estamos viendo simplemente un capítulo más de un procedimiento que todavía puede dar mucho de qué hablar. Y precisamente en la última parte vamos a analizar cuáles son los posibles escenarios que se abren a partir de ahora y por qué la decisión que se tome puede volver a situar este caso en el centro de la actualidad política española. Y después de todo lo que hemos visto, creo que hay una conclusión bastante clara. Esta historia no va únicamente de un viaje, ni de un pasaporte, ni siquiera de unas vacaciones. Va de una decisión judicial que ha vuelto a colocar el caso de Begoña Gómez en el centro de la actualidad. Y eso explica por qué miles de personas han vuelto a hacerse la misma pregunta. ¿Qué pasará ahora? Porque, aunque parezca que todo depende de un simple permiso para salir del país, la realidad es que la decisión que tome el juez sustituto será observada con lupa. ¿Por qué? Porque cualquier resolución que adopte tendrá repercusión. Si autoriza el viaje, habrá quienes consideren que la decisión entra dentro de la normalidad jurídica, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por el juzgado. Pero si decide no autorizarlo, también habrá un enorme debate, porque volverán a aparecer todo tipo de interpretaciones. Y eso demuestra hasta qué punto este procedimiento sigue siendo uno de los más seguidos de la actualidad política española. Pero espera, porque aquí hay algo que creo que muchas veces olvidamos. Cuando vemos una noticia así, tendemos a pensar únicamente en el momento, en el titular del día, en la polémica del momento, y nos olvidamos de que los procedimientos judiciales tienen sus propios tiempos. No funcionan al ritmo de las redes sociales. No funcionan al ritmo de los titulares. Funcionan al ritmo de los tribunales. Y eso significa que todavía queda camino por recorrer, porque después de esta decisión seguirán llegando nuevas actuaciones, nuevas resoluciones, nuevos recursos y probablemente nuevas noticias relacionadas con este caso. Así funciona cualquier procedimiento de esta importancia. Ahora bien, también hay otra reflexión que me parece interesante. Vivimos en una época en la que cualquier novedad se convierte automáticamente en un debate nacional. Y este caso es un ejemplo perfecto. Hace apenas unas horas prácticamente todo el mundo estaba pendiente de una sola pregunta. ¿Firmará el juez la autorización para viajar? Y sin embargo, la historia cambió completamente cuando se conoció que esa decisión ya no dependería del juez Peinado, sino del magistrado que lo sustituye durante sus vacaciones. Eso demuestra que, en ocasiones, un pequeño cambio dentro de un procedimiento puede generar muchísimo más debate que la propia resolución final. Y sinceramente, creo que todavía queda bastante historia por delante, porque independientemente de cuál sea la decisión que adopte el juez sustituto, el procedimiento judicial continuará, la investigación seguirá su curso, y muy probablemente volveremos a tener nuevas noticias durante las próximas semanas. Así que habrá que estar muy atentos, porque si algo nos ha enseñado este caso es que, cuando parece que todo se ha calmado, siempre aparece un nuevo capítulo. Y antes de terminar, quiero volver a la pregunta con la que hemos empezado este vídeo. Si fueras tú quien tuviera un procedimiento judicial abierto, el pasaporte retirado y necesitaras salir del país, ¿qué crees que habría pasado? ¿Piensas que habrías recibido el mismo trato? ¿O crees que este caso es tan excepcional que resulta imposible compararlo con cualquier otro? Quiero que me lo dejes en los comentarios. Pero eso sí, con argumentos y siempre desde el respeto. Porque precisamente para eso está este canal. Para debatir, para escuchar opiniones diferentes. Y para intentar entender lo que ocurre más allá de los titulares. Y una última cosa antes de irnos. He estado mirando las estadísticas del canal y hay un dato que me sorprendió muchísimo. Más del 90% de las personas que ven estos vídeos todavía no están suscritas. Así que, si tú eres una de ellas, este es el momento.
Suscríbete porque vienen semanas muy movidas y aquí vamos a seguir analizando toda la actualidad política para que entiendas qué está pasando realmente, sin quedarte solo con el titular. Gracias por haber llegado hasta el final. Y recuerda una cosa. En política y en los tribunales, muchas veces la noticia no está solo en la decisión. La verdadera historia está en todo lo que ocurre alrededor de ella. Nos vemos en el próximo vídeo.